Aguillón nos acompaña el día de hoy. El doctor Aguillón es profesor titular del programa de inmunología del ICBM, es bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. El doctor Aguillón en la actualidad dirige el Laboratorio de Enfermedades Autoinmunes e Inflamatorias. Y desde allí se ha especializado en el estudio de la artritis reumatoide como modelo de enfermedad autoinmune. Ha sido el director de un número muy relevante de proyectos de investigación en esta área. Estos proyectos han tenido financiamiento tanto nacional como internacional y en consecuencia tiene una producción científica abundante, publicada en revistas altamente relevantes de su disciplina. Resalta también la dirección de varios proyectos de innovación, de los cuales ha derivado la adjudicación de una patente. También ha formado un gran número de doctores, magísteres y profesionales de distintas carreras de la salud y biológicas. Todo esto da cuenta entonces de una prolífica actividad académica en la Universidad de Chile. El doctor Aguillón actualmente se ha dedicado a estudiar el papel de las células dendríticas tolerogénicas, modulando la artritis reumatoide murina, y también ha estado estudiando la identificación de nuevos autoantígenos. Y además, ha estado estudiando la respuesta clínica observada en pacientes con artritis reumatoide tras recibir terapias de bloqueo de citocinas. Así pues, tenemos hoy el agrado de escuchar la ponencia titulada Develando el inmunopeptidoma, reconocido por las células T autorreactivas en artritis reumatoide y su potencial aplicación en la terapia tolerizante. Así que, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Así que te dejo a la audiencia y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Diego. Y gracias a todos los que están asistiendo a esta importante actividad. Espero no tener problemas de conectividad, dado que estoy a varios kilómetros de Santiago. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para iniciar la presentación. Se ve. Perfecto. La presentación de hoy, en realidad he tratado de resumir algunas de las cosas relevantes de las líneas de investigación que desarrollamos en una red colaborativa que se llama Immune Regulation and Tolerance Research Group, que la creamos el año 2014 entre algunos académicos del programa de inmunología, y que se ha sostenido con distintas líneas de investigación y claramente es difícil entrar en la profundidad de los resultados por el carácter de la audiencia, de modo tal que se entienda el mensaje. Y en ese sentido voy a empezar con aspectos bien generales, pero extremadamente importantes, y que es el significativo aumento que han experimentado las enfermedades autoinmunes, como aquí se representa en un trabajo publicado en el año 2002 por Jean-François Bach, y con una sostenida disminución de enfermedades infecciosas. Esto es un estudio entre el año 1950 y el año 2000, en donde hay una relación inversa entre la disminución de las enfermedades infecciosas y un aumento de los procesos autoinmunes,
Y bueno, la artritis reumatoide no escapa a este aumento, y este aumento ha sido sostenido en el tiempo más allá del año 2000. También es importante señalar acá el origen de las enfermedades, de la autoinmunidad, como un proceso en que se conjugan antecedentes del sujeto en particular, como es la genética, pero también aspectos ambientales como son la presencia de concomitante de alguna infección viral, en las cuales las células dendríticas o presentadoras de antígenos profesionales juegan un rol importante para desencadenar el evento autoinmune. Y aquí, como está bien representado en una revisión realizada por Munz en el año 2009, vemos que una célula presentadora profesional captura a un virus, lo presenta a través de las moléculas del MHC, en este caso HLA en el humano, y en el huésped susceptible existen células que son autorreactivas, y obviamente la respuesta inmune que es dirigida al virus, pero se genera un ambiente inflamatorio y con daño tisular, y la exposición de autoantígenos que son reconocidos por estas células autorreactivas representadas en celeste. Y dado el ambiente inflamatorio, estas células autorreactivas se activan y se expanden, dando lugar a que se inicie la autoinmunidad, que en general se debuta en estado adulto, específicamente en artritis reumatoide, posterior a los 30 años en general. Y otro elemento importante es la diversificación antigénica o epitope spreading, en el cual con la sostenida presencia de la inflamación y destrucción del daño tisular, progresivamente se empiezan a exhibir una diversidad de estructuras propias que son antigénicas y activan a más de un clon circulante de células T que son autorreactivas. Por lo tanto, si en un inicio la autoinmunidad es para una entidad autoantigénica, ya al cabo de los años son muchas, y en el caso de artritis ya son centenas de antígenos distintos que son reconocidos por las células T, y que en definitiva hacen crónico e incurable el proceso. En este sentido, en artritis reumatoide, la participación de las células presentadoras de antígenos son centrales, dado que son las que capturan al potencial autoantígeno, el cual obviamente en general se conjuga por la presencia de factores predisponentes genéticos del sujeto, en donde HLA es el principal hasta ahora conocido, y en el cual vamos a exponer hoy día. Y las modificaciones post-traduccionales también son un elemento importante, en donde algunas de las proteínas que contienen arginina se transforman la arginina a citrulina. Esto en la periferia, específicamente hay órganos blancos como puede ser la cavidad oral a nivel pulmonar y el tracto intestinal, que son blancos de estudios activos en este momento como potenciales fuentes de los autoantígenos, que son capturados por estas células profesionales presentadoras de antígenos y son llevados a los órganos linfoides secundarios, en donde estas células presentan a células autorreactivas en forma específica en los linfonodos, y se expanden poblaciones de tipo TH1, y posteriormente ya es conocimiento establecido la presencia de poblaciones TH17,
eso fue una contribución importante de la gente que trabaja en el área de la autoinmunidad a la inmunología en estudios pioneros entre el año 2003 y 2005 aproximadamente, en los cuales se redefinió el linaje TH17 como un linaje que es de la normal de la inmunidad contra una serie de bacterias extracelulares y hongos, pero que en realidad en las enfermedades autoinmunes causa estragos con estas células que se diferencian y que generan el proceso autoinmune, como se muestra aquí ya arriba abajo en artritis reumatoide a nivel de las articulaciones, en donde un conjunto de células liberan mediadores que en definitiva degradan la matriz del cartílago y la matriz ósea, obviamente con el consiguiente daño en términos de calidad de vida y obviamente en términos de años de vida saludable. En este sentido, aquí es muy importante la participación de moléculas que son autoantigénicas y obviamente la participación de una infección concomitante, como por ejemplo el Epstein-Barr virus, que es un agente que ya está reportado y que se ha asociado al gatillamiento de la artritis reumatoide. Ahora, en términos generales, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, es crónica, que tiene un compromiso sistémico, pero que afecta principalmente a las articulaciones, pudiendo existir manifestaciones extraarticulares como puede ser esta uveitis que se observa acá, y en definitiva, derivado del proceso inflamatorio de las articulaciones, en la cual principalmente la membrana sinovial sufre un proceso de hiperplasia, en donde a la izquierda acá vemos una membrana sinovial normal, compuesta por una o dos capas de células. En el caso en que se produce la infiltración posterior al proceso autoinmune, el tejido adquiere la forma de un panos, en donde es infiltrado por una cantidad de células inmunes y que adquieren autonomía, incluso dando origen a pseudocentros germinales en donde se proliferan activamente las células. Ahora, esta enfermedad es muy compleja, dado que recientemente desarrollada, el daño se produce en forma exponencial y probablemente hay estudios en que se demuestra que dentro de los primeros 3 años del diagnóstico es donde ocurre el mayor daño a nivel de cartílago y de hueso articular. De ahí que las estrategias terapéuticas han cambiado en los últimos 20 años, en que se utilizan estrategias mucho más agresivas, pero aún así es una enfermedad que no tiene tratamiento, a pesar de que es una enfermedad en que existe una gran cantidad de estrategias farmacéuticas para lograr la remisión, al menos temporal, de esta enfermedad. Ahora, desde el punto de vista ya mecanístico, dentro de lo que es la etiología de la enfermedad, es relevante la participación de los péptidos que son autoantigénicos, y estos péptidos autoantigénicos que derivan de proteínas propias en su mayoría, se ubican para ser presentados y activar a las células T, se ubican en la hendidura de las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad,
como aquí se representa en una caricatura y después en un diagrama de cinta, en donde podemos ver que la hendidura compuesta por los dominios alfa 1 de dos cadenas, de la cadena alfa y de la cadena beta, dan origen a la ubicación en esta hendidura de los péptidos. Esto es en forma normal, como funciona el sistema inmune desde el punto de vista de la presentación antigénica. Lo que pasa es que acá yo estoy de alguna forma un tanto sesgada, hablando ya de autoantígenos, que son presentados de la misma forma que si fuera una respuesta inmune normal. En esta caricatura lo vemos en forma lateral, en donde tenemos la célula presentadora de antígeno representada como una célula dendrítica, el complejo principal con molécula de clase 2, el péptido y por otro lado la célula T, CD4 positiva, que está reconociendo con su TCR al complejo péptido MHC. Acá vemos una visión mirando hacia el espectador en este caso, en donde vemos el dominio de la cadena, el dominio alfa 1 y el dominio beta 1, y el péptido situado en esta hendidura, que es lo que en definitiva ve la célula T, si el espectador fuera la célula T, que es lo que reconoce el TCR respectivo. Ahora, si nosotros vamos a un nivel más fino de la estructura de esta hendidura, podemos ver que el péptido tiene sitios específicos en los cuales se une en las moléculas de clase 2, y a estos sitios se denominan bolsillos, y estos sitios son el P1, P4, P6, P7 y P9 en el caso de las moléculas de clase 2, y las respectivas residuos en el péptido en cuestión. Ahora, por otro lado, si ustedes observan, también hay residuos que están hacia donde debiera estar el TCR. Por lo tanto, aquí hay un tema en que estos péptidos, si son modificados, varía la afinidad por las moléculas de MHC y por otro lado la afinidad por los TCR, o eventualmente habría reconocimiento por células T que están circulando en forma normal, siendo parte del repertorio, pero que por modificaciones posttraduccionales en estos péptidos entrarían a activarse, dado que son estructuras nuevas para el sistema inmune. Y es así como se ha descubierto que existen factores de riesgo y que aumentan la susceptibilidad a esta enfermedad. Por un lado está la susceptibilidad genética, que está dada por el conjunto de alelos que codifican para una porción de la cadena beta de la molécula de clase 2, y dentro de estos alelos se han descrito varios, y dentro de los que se sitúan en el locus HLA-DR-B1 de esta cadena de clase 2, podemos mencionar al menos los que son de interés en población chilena, que tenemos el alelo 0101, el 0404, el 0408. Más recientemente, en estudios realizados en nuestro laboratorio, pero que aún no están publicados, también se le ha asignado una importancia grande, y tal vez la primera importancia como alelo de riesgo que codifica para una porción que está entre los aminoácidos 70 al 74 dentro de esta cadena beta de la molécula de HLA, es el alelo 1402. Estos alelos difieren dependiendo de la etnia,
y es así como en la población caucásica los más relevantes son el 0404, 0401 y el 0101. En la población asiática es el 0405. También el 04, perdón, el 0101. Entonces, en esta posición del 74 del 70 al 74 es una porción que se le ha denominado el epítopo compartido y que estos grupos de alelos codifican para esta secuencia en términos de aminoácidos que pueden ser cualquiera de estas combinaciones en donde puede haber una glutamina en la posición 70 o bien una arginina, puede haber en la 71 lisina o también arginina, permaneciendo relativamente conservados el 72, 73 y 74. Ahora, en términos de lo que se observa en los pacientes con artritis reumatoide, es que la mayoría de ellos expresan al menos uno de estos alelos de riesgo del epitopo compartido. Asimismo, la presencia de este epitopo compartido se asocia con una manifestación tanto más temprana y de mayor severidad de la enfermedad y la presencia de anticuerpos antiproteínas péptidos citrulinados, conocidos como ACPAs. En este sentido, es muy relevante la participación de las modificaciones post-traduccionales para la generación de estos ACPAs y, en definitiva, el cambio de afinidad por la unión, el cambio de afinidad de estas moléculas del HLA por los péptidos cuando se encuentran citrulinados. Bueno, y la citrulinación, dentro de otras modificaciones post-traduccionales, es tal vez la más estudiada y la más, hasta ahora la más relevante y probablemente porque es la más estudiada. Pero existen otras modificaciones que se han descrito en esta enfermedad. Y en el caso de la citrulinación, como les había anticipado, consiste en la conversión de las argininas, de algunas de las argininas que están presentes en las proteínas, a citrulina. La arginina es un aminoácido cargado positivamente y la citrulina es neutra. Y esto lo realiza una enzima que se llama peptidil arginil deaminasa, la cual posee 4 isoformas, siendo las más exacerbadas en artritis reumatoide la isoforma 2 y 3, y que obviamente coincidentemente su exacerbación se relaciona, por ejemplo, con el hábito del tabaquismo, y a su vez hay observaciones que la enfermedad empeora con el tabaquismo. Entonces hay una serie de asociaciones que son descriptivas, pero que a nivel molecular tienen un grado de coherencia. Ahora, ¿cómo se expresa esto a nivel de los alelos del MHC? Específicamente en el bolsillo 4 de unión, en este caso, que era la secuencia que va del 70 al 74. Cuando tenemos en esta posición un alelo de riesgo, por ejemplo, acá se representa el 0401, que es un epitopo, es un alelo que codifica para el epitopo compartido, tenemos la presencia de lisina y de arginina. En una situación de un péptido que para P4 tenga arginina, se genera una fuerza repulsiva, por lo tanto la afinidad de unión de este péptido a la molécula de HLA es muy baja, la afinidad. En cambio, cuando está citrulinada, cuando la arginina es convertida en citrulina, la arginina ya no existe y la citrulina es neutra, por lo tanto hay un aumento significativo de la afinidad ahora de este péptido a los alelos, como en este caso de riesgo, como sería el 0401. Una situación opuesta ocurriría cuando no tenemos un alelo de riesgo en esta zona, en el P4. Simplemente la situación de una citrulina pasaría desapercibida. Entonces, ahora, entonces, la presencia de la presencia del epitopo
compartido, aumentaría entonces el riesgo a sufrir la enfermedad y eventualmente, a su vez, la citrulinación de proteínas asociada por una sobreexpresión de las isoformas 2 y 3 de la PAT, también generaría neoepitopos citrulinados que podrían activar a células T, CD4, que en realidad no serían autorreactivas, pero al haber un neoepitopo se activaría. Entonces, por los dos lados existiría la posibilidad de la modificación de estos péptidos que incrementarían el proceso autoinmune. Ahora también se ha observado que la mayoría de los pacientes con artritis presentan anticuerpos antiproteínas o péptidos citrulinados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay un calce respecto de lo que estamos hablando. Ahora, desde el punto de vista de buscar péptidos que sean reconocidos por las células T, hasta hace poco, los análisis que se utilizaban para este propósito, principalmente era estudiar la respuesta de las células T en términos de su estimulación frente a moléculas, principalmente a péptidos que derivaran de proteínas que se describían como autoantigénica. Paralelamente existía la posibilidad de el diseño en sílico de péptidos también que derivaran de proteínas que ya habían sido descritas como autoantígenos. De modo tal de que desde el punto de vista teórico, estos péptidos al diseñarlos tuvieran compatibilidad de alta unión con la hendidura del MHC y generando una afinidad alta. Y con estos péptidos diseñados sintéticamente se hacían estudios de estimulación de células de sangre células mononucleares de sangre periférica y midiendo tanto la proliferación o la producción de algunas citoquinas inflamatorias para tener una aproximación efectivamente de la presencia de estos péptidos reconocidos por las células T. Y así como un estudio del año 2010 se publica en donde se ve la diferencia en términos de el PNC de pacientes con artritis reumatoide estimulados con el péptido, ya sea en su forma, un péptido del derivado de la proteína agrecan, en su forma citrulinada, y aquí ven el grado de proliferación que se observa en cada uno de los individuos que se fueron analizados, versus su forma no citrulinada. Y a su vez como control en sujetos controles, en sangre proveniente de sujetos sanos, se observa que hay una diferencia significativa en términos de la capacidad de poder generar proliferación en las células T en sujetos enfermos, pero a su vez cuando el péptido está citrulinado. Más específicamente cuando se mide el interferón intracelular o la interleuquina 17, que son mediadores producidos por las células TH1, el interferón gamma, y por las células TH17, la interleuquina 17, se observa que claramente los niveles de interferón están aumentados en estas células proliferantes, así como los niveles de interleuquina 17 cuando el péptido de agrecan está citrulinado respecto de su contraparte no citrulinada, y obviamente en los sujetos sanos no se observa prácticamente ningún tipo de respuesta. El año 2017 recién sale publicado un trabajo en el cual se busca una aproximación distinta de buscar péptidos que sean reconocidos por células T autorreactivas,
En este caso, Wong lo que hace es un enfoque en el cual analiza a través de espectrometría de masa los péptidos que están unidos a los MHC, eluyéndolos estos péptidos, teniendo como fuente células mononucleares de fluido sinovial, de sangre periférica y tejido sinovial. Se aíslan los complejos de los MHC y los péptidos, y se eluyen los péptidos y se analizan por espectrometría de masa, que es la tecnología que nosotros utilizamos en los estudios que voy a mostrar, los resultados que voy a mostrar más adelante. Estudiando sujetos, en pacientes con artritis reumatoide y con artritis de Lyme, este grupo pudo detectar diferencias significativas cuando se estimulaban con los péptidos que ellos describieron usando esta tecnología, y pudieron encontrar que efectivamente las células mononucleares activamente eran estimuladas cuando se agregaban péptidos de los que habían descrito, del conjunto que habían descrito, pero finalmente lo que lograron definir fueron solamente dos péptidos que tenían características de poder en un universo de pacientes con artritis evocar una respuesta estimulatoria. En este caso es un péptido derivado de la N-acetilglucosamina, sulfatasa, y de la filamina. Entonces, eso es el conocimiento que había hasta ese momento, en que paralelamente estábamos elaborando un proyecto en el cual queríamos, por un lado, estudiar la posibilidad de describir nuevos epitopos reconocidos por las células T, pero más importante que eso, poder identificar péptidos procesados en forma naturalmente por las células presentadoras de antígeno o que tuvieran capacidad de presentar antígenos, pero que estuvieran citrulinados. Entonces, esto era un desafío en ese momento, y ello fue emprendido en conjunto en laboratorio y liderado por la doctora Yaxaira Maggi, en su época tesista de doctorado en ciencia biomédica. Y obviamente también es importante relevar acá el potencial de los estudiantes que tenemos en el doctorado de nuestra facultad, que en realidad son estudiantes de primer nivel y que son capaces de llevar a término investigaciones en términos absolutos de calidad, y realmente es un estímulo como para poder seguir potenciando este doctorado. Y no es el único ejemplo de Yaxaira, sino que hay otros estudiantes que han estado en mi laboratorio del doctorado en ciencias biomédicas y que realmente han sido un impulso tremendo para nuestra investigación y para la formación de ellos. Entonces, utilizando una estrategia combinada, en la cual también previamente mi colega colaborador, Diego Catalán, ya había descrito un mecanismo de poder incrementar la presentación de péptidos, dado las capacidades en el laboratorio de generar células dendríticas en distintos estados. Es línea de investigación paralela que posteriormente voy a abordar brevemente, a partir de células de monocitos de sangre periférica, diferenciados en el laboratorio a células dendríticas. Diego Catalán había descrito en ya algunos años anteriores, de hecho él empezó esta línea de investigación, había descrito la posibilidad de pulsar las células dendríticas una vez generadas con los posibles antígenos, en este caso de fluido sinovial,
y aislar los complejos MHC con los péptidos y hacer el análisis a través de espectrometría de masa. Esto funcionó bastante bien en un trabajo que publicó el año 2018, Diego. Efectivamente, esto fue una metodología inédita para esa época y nosotros en este momento, en este proyecto la utilizamos, y para ello las células dendríticas las pulsamos ya sea con fluido sinovial obtenido de pacientes con artritis reumatoide, o bien con un lisado de tejido sinovial. Paralelamente, también se utilizó el análisis de células infiltrantes en el tejido sinovial directamente, para obtener también los complejos MHC péptidos de esa forma. Esto es a través, obviamente, en el caso de los pacientes que están sometidos a recambio articular por una prótesis, y en este caso se obtuvo el tejido y desde ahí las células que eventualmente tenían capacidad de expresar MHC. Paralelamente hubo una serie de dificultades que tuvimos que ir abordando, específicamente en este caso Yaxaira, que era la presencia en el fluido sinovial de grandes cantidades de albúmina humana, como se representa acá, a la izquierda, y la presencia de inmunoglobulina G, proteínas muy abundantes, tanto obviamente en el plasma, pero también presentes en el fluido sinovial, y que prácticamente representaban más del 50% del total de proteínas que nosotros estábamos interesados. Entonces hubo que diseñar una estrategia para eliminar estas dos proteínas, y como se ve a la derecha, esto se logró de manera importante. Ello tal vez permitió aumentar el rendimiento en la búsqueda de estos péptidos, porque caso contrario habría sido muy difícil. Paralelamente se estudió en las células con potencial de ser presentadoras de antígenos, si efectivamente expresaban, en el caso del tejido sinovial, si efectivamente expresaban moléculas de HLA clase 2, y obviamente se comprobó, y la presencia de marcadores de células dendríticas como es CD1C, y obviamente se comprobó la capacidad de que efectivamente existían estas células en el tejido sinovial, de modo tal de pasar a la fase siguiente, que era aislar los complejos MHC péptido, como se indica en esta diapositiva, a través de inmunoprecipitación con un anticuerpo con anti-HLA-DR, posteriormente cromatografías para desalar, un fraccionamiento también a través de otras cromatografías rápidas, para posteriormente hacer cromatografía líquida, y esas fracciones de cromatografía líquida hacer espectrometría de masa para conocer la secuencia respectiva de los péptidos que se estaban eluyendo desde los MHC. Ahora, cabe notar que en esta estrategia que nosotros hemos utilizado, los péptidos que nosotros estamos aislando son péptidos procesados en forma natural por aquellas células que tienen capacidad de procesar, que podrían ser las dendríticas, y entre otras células que estén presentes en este caso en la articulación. A diferencia de los enfoques previos que habíamos definido, en que obviamente se sintetizaban los péptidos sobre la base de que eventualmente derivaran de una proteína que era autoantígeno, y ver su capacidad de estimular a las células que son autorreactivas en los PMC. Ahora, esta estrategia en los distintos tipos de muestras, en donde tenemos que están las células dendríticas que no están pulsadas como control,
las células dendríticas que están pulsadas con fluido sinovial y células dendríticas pulsadas con tejido sinovial, y directamente las células con capacidad presentadora presentes en el tejido. Y bueno, la cantidad de péptidos que se encontró fue muy variable para cada tipo de muestra. Esto corresponde a cada muestra. Aquí se representa el alelo respectivo en el caso de las muestras que fueron analizadas. Todas ellas contenían por lo menos una copia de los alelos descritos como de riesgo para, en este caso, para la enfermedad, en la posición, como habíamos dicho antes, de las 70 a las 74. Y podemos observar que en la muestra que se obtuvo menor cantidad de péptidos fue 103 hasta 888 péptidos que se encontraron. Y el número de péptidos se relacionó con el número de células de partida, número de células con las cuales se partió para aislar estos péptidos. Desde el punto de vista de la longitud de estos péptidos, se encontró que en la mayoría de los péptidos presentaban un tamaño compatible con lo que reconocen o calza en la hendidura de la molécula MHC de clase 2, que es entre 9 a 26 aminoácidos, con una media de 15 aminoácidos de longitud. Esto dependiendo de cada uno de los tipos de muestras que se analizaron, los colores, pero no había diferencia en términos, en realidad, del tipo de muestra inicial. Ya en un análisis ya más fino se pudo encontrar que para cada una de estas muestras el número de secuencias peptídicas, como ustedes observan acá, es muy variable. El número de péptidos no redundantes ya va disminuyendo cuando se hace este análisis. Cuando se ve las proteínas parenterales, obviamente, de las cuales derivan estos péptidos, obviamente esto va disminuyendo. Los péptidos únicos, en el sentido que no fueran redundantes, y cuando los péptidos específicamente no, lo que se conoce como nested sets, es decir, aquellos péptidos que en realidad encajan en el núcleo de unión de la hendidura, y que difieren en los aminoácidos que están hacia el extremo amino y el carboxilo. Entonces ahí disminuye porque en realidad se les considera, son como péptidos similares. En total, el número de péptidos no redundantes, 731 para las células dendríticas cargadas con fluido sinovial, 348 para aquellas cargadas con tejido sinovial y 210 para tejido sinovial. Ahora, cuando se analizó la afinidad, pudimos encontrar que la mayoría de los péptidos eran de alta afinidad por lo menos respecto a los haplotipos de los donantes de las células, representado en rojo, y otro porcentaje tenían afinidad por la molécula MHC, afinidad media. Eso es importante mencionar. Ahora, cuando se analizó con distintos programas qué funciones podrían tener estos péptidos, se encontró que estaban asociados a distintas propiedades, procesos metabólicos, regulación biológica, etcétera. Respecto de la localización era principalmente, habían proteínas nucleares, mitocondriales, del citosol, entre otras. Ahora, desde el punto de vista con la asociación de la enfermedad, se encontró que al menos un número importante se le pudo atribuir que con la presencia de autoanticuerpos en el suero, la presencia de algunos linfocitos autorreactivos, y también con la expresión aumentada, en este caso asociada con la enfermedad.
pero es llamativo que un número importante de estos péptidos, probablemente más de la mitad, no hay una función descrita que esté reportada en la literatura, por lo menos en las bases de datos. Entonces, la cantidad de información disponible derivada de este estudio en realidad abre una enormidad de otros proyectos que se puedan ejecutar. Ahora, cuando se buscó los antígenos citrulinados, se pudo hallar que al menos 10 10 péptidos estaban citrulinados en las muestras de fluido sinovial, y en las de tejido sinovial 3. Cuando se hizo un análisis, un análisis teórico de la capacidad de unirse, de la fuerza de unión sobre la base de un análisis teórico, se encontró que para el sitio P4, para el bolsillo P4, por lo menos habían tres péptidos que tenían una alta afinidad, dada que presentaban, en esta posición presentaban citrulina para P4, y como lo vimos previamente, al haber citrulina en P4, teniendo la base que el haplotipo, en este caso, puede tener una carga positiva, obviamente hay un aumento de la afinidad por ese bolsillo y por ende por la hendidura. No voy a entrar en más análisis cómo se hace este tipo de estudio, pero en algún momento si hay preguntas específicas las puedo resolver caso a caso. Ahora, con toda esta cantidad de péptidos, se hizo un análisis para acotar y hacer estudios posteriores en que efectivamente demostrar su capacidad de ser reconocido por las células T, y los criterios que se utilizaron en que al menos tuvieran afinidad teórica alta o media por las moléculas asociadas a susceptibilidad, como son las del epitopo compartido, que su abundancia fuera importante y que derivaran de proteínas que fueran autoantigénicas. Entonces son limitantes que de alguna forma restringen bastante nuestro estudio, pero teníamos que poner algunas limitantes, de caso contrario era imposible estudiar la cantidad de péptidos disponibles. Para ello se seleccionaron 43 que cumplían con estas restricciones que habíamos definido, y de los cuales 6 tenían citrulina. En esta tabla se resume la secuencia de los péptidos y algunas de las propiedades. No voy a entrar en detalle en honor al tiempo. Ahora, cuando analizamos la propiedad de la capacidad de estos péptidos, en definitiva, de estimular la proliferación de las células que circulan en un paciente con artritis reumatoide, para ello se obtuvo las células mononucleares de sangre periférica, los PBMC, y estos se estimularon con los péptidos. En primera etapa se estimularon con grupos de péptidos, con mezcla, de modo tal de facilitar el análisis, porque caso contrario, si hubiéramos estudiado cada uno de los péptidos en forma individual, realmente era muy difícil desde el punto de vista experimental. No imposible, pero significaba un tiempo mucho mayor al que realmente nos hemos demorado. Ahora, paralelamente, parte de la audiencia sabe que uno está en un equilibrio entre cumplir con los requisitos que nos plantean los que nos financian, cuando hablamos Fondesit, que el periodo es realmente acotado para poder tener las publicaciones, y eso atenta muchas veces con la calidad en donde uno finalmente termina publicando. Entonces se eligieron estas mezclas de péptidos dentro de los 43 que habíamos definido para su análisis, y cuando se hizo la estimulación de estas células
se pudo observar en términos de la medición del CD40 ligando en las células T, que el pool 5 y 6 mostraban un incremento bien significativo en términos de su capacidad de expresar esta molécula en su superficie. Y cuando fuimos a analizar ya estos dos pools, los abrimos en términos ya de los péptidos individuales e hicimos un experimento similar, pudimos ver que claramente cada uno de estos péptidos, la mayoría de estos péptidos eran capaces de aumentar la expresión de CD40 ligando, algunos de ellos muy claramente, por ejemplo, como un péptido derivado de histona H4, de gelsolina, de histona H2D, de mieloperoxidasa 4, por ejemplo. A su vez, cuando se estudió la producción de citoquinas proinflamatorias por estos péptidos, se pudo observar que claramente la producción de interferón era elevada en la mayoría de ellos, lo mismo la producción de interleuquina 17, y no tan notorio, pero sí en algunos de estos péptidos como histona H4 y proteoglicano 4, la producción de TNF-alfa. Algo súper importante que paralelamente estudiamos es definir efectivamente la presencia de células autorreactivas específicas para cada uno de estos péptidos en términos de la actividad de la enfermedad de los pacientes. Y uno de los criterios para definir el grado de enfermedad es el indicador DAS28, que es un recuento de 28 articulaciones, y en la medida este número es mayor, implica un grado de severidad o de actividad de la enfermedad mayor. Y efectivamente el péptido derivado de mieloperoxidasa fue el único que demostró una correlación que fue significativa en términos de que en la medida que había mayor número de células T específicas para mieloperoxidasa, había un mayor daño o una mayor actividad en esos pacientes. Esto es muy importante porque abre la posibilidad de efectivamente estudiar la memoria o las células efectoras en estos pacientes, y se puede hacer extensivo a otras enfermedades incluso, utilizando obviamente los antígenos apropiados, de modo tal de poder saber si efectivamente el tratamiento, por ejemplo, está adecuado, disminuyendo el número de células efectoras, que en definitiva son las que son responsables del daño en esta enfermedad. Y en otras situaciones, con los antígenos adecuados también es una aproximación interesante. Ahora, desde el punto de vista de la especificidad de estos péptidos en términos de definir claramente si son capaces de estimular solo a células T presentes en enfermos con artritis reumatoide y no en sujetos sanos, eso fue una de las preguntas que también quisimos responder. Y como se observa en este experimento, en donde se estimuló también PBMC proveniente ya sea en rojo de pacientes y en azul de donantes sanos, podemos ver que en la mayoría de los casos los péptidos son bastante específicos para la enfermedad, específicamente el de proteoglicano 4, es un péptido claramente muy específico, lo mismo que el de mieloperoxidasa. Tal vez un hecho importante acá a mencionar, y que hay por lo menos un par de publicaciones relativamente recientes, son estos estos sujetos normales que dan señal positiva para, por lo menos aquí hay dos
sujetos que están dando para 2 péptidos señales positivas. Y esto es interesante porque pareciera que ya es un hecho demostrado de que las células autorreactivas es posible detectarlas anticipadamente cuando el sujeto no tiene diagnosticada la enfermedad, y eso es materia, yo creo que de proyectos que en algún momento abordaremos, tal vez no yo, pero algunos de los miembros del equipo en un futuro próximo, porque es muy relevante poder a través de esta tecnología definir o sea, proveer un carácter de pronóstico anticipadamente. Obviamente son estudios que requieren años, porque implica el seguimiento de una cohorte de sujetos sanos y haciendo estos estudios en el tiempo hasta que eventualmente se gatille el desarrollo de la enfermedad. Eh, Aquí en este caso se muestra lo mismo, pero para interleuquina 17. Igual la conducta no es tan llamativa como para interferón gamma, pero sí efectivamente hay un grado de especificidad de estos péptidos. Lamentablemente parece que calculé muy mal el tiempo porque me queda bastante, pero voy a cortar. Bueno, les cuento que dentro de la estrategia de búsqueda de péptido también se buscó una tercera estrategia, que es utilizando un sistema libre de células, en donde es un sistema sintético, en donde se usan proteínas recombinantes que son descritas como autoantígenos, y estas son degradadas por enzimas que debieran estar en las células que procesan, como son catepsinas, metaloproteinasas, y todo esto se hace en forma sintética y se agregan posteriormente HLA para que capturen a estos péptidos, también HLA recombinante, y esto fue liderado desde un principio también por Diego Catalán y la participación de Octavio Aravena, que levantaron esta línea de investigación y que generaron péptidos que son adicionales a los que habíamos descrito previamente en los estudios realizados por Jaxaida Maggi. Y aquí está el listado de péptidos que fueron reconocidos por distintos pacientes en este estudio posterior o simultáneo que realizamos paralelamente. Ahora, desde el punto de vista del reconocimiento de estos péptidos en sujetos enfermos, en rojo, en barras rojas, respecto de sujetos sanos, también se observa una especificidad en términos del reconocimiento como índice de activación de las células T presentes en células mononucleares de sangre periférica. Ahora, pensando en una aplicación clínica, paralelamente en el laboratorio hemos trabajado con células dendríticas. Esta es una línea de investigación ya que lleva muchos años. Fue iniciada por Lorena Salazar, estudiante de Ciencias Biomédicas también, del doctorado, por Lorena Hoyos y por Octavio Aravena, que realmente de cero iniciaron esta línea de investigación. En donde aprovechando las propiedades de las células dendríticas de inducir tolerancia a través de distintos mecanismos, principalmente por la secreción de citoquina, generar linajes de células que tienen capacidad inmunorreguladora. Nosotros generamos en el laboratorio células tolerogénicas utilizando un protocolo bien definido. Una célula tolerogénica tiene un fenotipo distinto respecto a una célula inmunogénica y una serie de marcadores que son distintos, marcadores de superficie. Esto preliminarmente lo hicimos en ratones, y en ratones utilizando un modelo de artritis inducida por colágeno. Estas células dendríticas, al ser administradas en ratones que tenían un proceso autoinmune de artritis, eran capaces de interferir con el proceso, como está en azul acá, disminuyendo la enfermedad, y cuando se le administraba 2 dosis, como indica en esta flecha, claramente había una disminución más significativa en el cuadro, en los cuadrados sin relleno.
Esto se llevó a células humanas. En esto participaron Paulina García, que es postdoc hoy día en el ICBM, una estudiante muy exitosa, Katina Schinelring, académico, postdoc en el laboratorio y ahora académico en la UNAP, y Yaxaira Maggi, cuando recién había llegado, en donde llevamos a lo que habíamos tenido en ratón a obtener células dendríticas tolerogénicas en sujetos sanos. Esto se logró exitosamente generando células estimuladas con dexametasona y activadas con el monofosforil del lípido A. Estas células claramente tenían un fenotipo en términos de expresión de coestimuladores, de activadores funcionales, un fenotipo de célula tolerogénica en donde estos marcadores son bajos o intermedios respecto a células que son maduras. En este estudio también fue demostrado que si inicialmente el protocolo se describió en sujetos sanos, que es lo que hizo Paulina García, posteriormente ella lo demostró que no había diferencia entre generando estas células en pacientes, como está aquí, perdón, en sujetos sanos, como está en los círculos vacíos, respecto de pacientes con artritis reumatoide. Esto era relevante dado que los pacientes tienen potencialmente una susceptibilidad genética y por otro lado están sometidos a un tratamiento continuo inmunosupresor, pero se demostró que efectivamente se podía generar células dendríticas tanto en sujetos sanos como en pacientes que mantuvieran las características en términos de marcadores de superficie. En términos de perfil de citoquina, como es interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, claramente habían altos niveles de interleuquina 10 y bajos niveles de citoquinas proinflamatorias como IL-12, entre otras citoquinas proinflamatorias como está en el panel de la derecha. Se hizo un estudio de expresión genética en términos de los distintos estados de las células dendríticas y pudimos comprobar que efectivamente las células de pacientes, en este caso, en estas líneas, versus las de los sujetos sanos, no diferían en términos de la activación transcripcional. De hecho, había una diferencia en el basal, es decir, las células no estimular en enfermos con artritis respecto a los sujetos sanos, pero estas diferencias se revertían cuando se generaban células tolerogénicas de acuerdo al protocolo descrito por Paulina García. Para demostrar que estas células funcionaban desde el punto de vista de un ensayo in vitro, lo que se diseñó fue un cocultivo en que generábamos células dendríticas de un sujeto, en este caso de un paciente, y a su vez obteníamos las células T de ese mismo sujeto, y las células dendríticas las cargábamos con una proteína para la cual existieran células de memoria, en este caso utilizando el hecho de que estamos vacunados contra tuberculosis, las células dendríticas fueron pulsadas con PPD, y paralelamente en otro grupo que era el de más interés, fueron pulsadas con fluido sinovial completo. Se cultivaron estas células autoautólogas, por lo tanto había una interacción entre las células T a través de su TCR con las células presentadoras, en este caso las células dendríticas en su estado ya sea maduro o tolerogénico, y se estudió la proliferación que gatillaba esta interacción, y pudimos observar que solo en el caso de las células maduras había proliferación tanto cuando estaban con fluido sinovial las células dendríticas o con PPD, y la medición en términos de interferón gamma, que es una citoquina importante en esta enfermedad,
pudimos observar que solo estaba incrementada cuando la presentación la hacían células maduras. En cambio, cuando lo hacían células tolerogénicas, había un direccionamiento a estas células efectoras para disminuir los niveles de interferón, ya sea para el antígeno PPD y más dramáticamente para fluido sinovial. Cuando se estudió la interleuquina 10, que es una citoquina inmunoreguladora antiinflamatoria, se observó lo inverso. Solo las células que inducen tolerancia fueron capaces de aumentar los niveles de interleuquina 10. Este tipo de enfoque lo llevamos a los péptidos que habíamos descrito en el segundo tipo de enfoque que había descrito, y se puso a cultivar entonces células autólogas, células T, con células dendríticas maduras y células dendríticas tolerogénicas, y que estaban pulsadas con los péptidos que habíamos descrito, de calreticulina, fibronectina, vimentina nativa y citrulinada y fibrinógeno. Y podemos observar que la respuesta en términos de interferón gamma, lo que hace una célula dendrítica madura, es completamente abolido por cuando la interacción es con una célula dendrítica tolerogénica en forma de antígeno específica para cada uno de los péptidos. Lo mismo para TNF, la expresión de TNF-alfa, siendo significativo en el caso de interferón gamma para los péptidos que son de vimentina citrulinada en posición 207 o 217 y para vimentina en 113. Paralelamente estudiamos si los péptidos que habíamos descrito, si eran presentados por células dendríticas generadas por distintos protocolos, por el nuestro, que sería en celeste oscuro, y por dos otros protocolos en los cuales ha habido ensayos clínicos de fase 1 con células dendríticas, que es con células generadas con un inhibidor de NF-κB, y otro que es con vitamina D3, y pudimos observar que en realidad en términos de calcular un índice en que disminuya la producción de interferón gamma en las células T por parte de las células tolerogénicas, prácticamente todos los protocolos, cada uno de los protocolos fue en forma importante disminuyó la producción de interferón gamma, con algunas diferencias para algunos de los péptidos, como ustedes observan aquí. Y lo mismo ocurrió por la producción de interferón gamma, perdón, de TNF-alfa. Esto es muy importante, dado que abre las bases para definir racionalmente una estrategia en que efectivamente se pueda modular la enfermedad utilizando células dendríticas, pero cargadas con los péptidos que efectivamente están involucrados en el proceso autoinmune. Creo que esta es la última. Dado en honor al tiempo, no voy a leer las conclusiones porque en realidad es una síntesis de lo que ya he mostrado. Bueno, aquí está la mayoría de los colaboradores estudiantes que participan y han participado en los distintos estudios, colaboradores internacionales, y obviamente los más importantes, como son la doctora Soto, que es reumatóloga en el hospital en el J. Aguirre, Diego Catalán, Oscar Neira, reumatólogo en El Salvador, de acá del ICM, Ricardo Bertú, colaborador de hace años ya, y colaboradores internos como María Carmen Molina y algunos del hospital como Milton Larrondo también, que es importante, y la gente de España, dirigida por Dolores Jara Quemada. El financiamiento principalmente que hemos tenido a través del Fondesit, de ANIT, proyectos redes, Fondef, principalmente han sido nuestras fuentes de financiamiento.
las instituciones que han dado pie a estos estudios, Universidad Autónoma de Barcelona ha sido central, el Hospital Clínico, obviamente, hay que decir, el Hospital del Salvador, y finalmente una imagen que me ha sido familiar durante estos 2 años de pandemia, dado que he estado principalmente acá en el sur, y también participando activamente en otras actividades, como es poder levantar alguna fundación para proteger el bosque. Tal vez en este último punto, si a alguien le interesa, me puede contactar. Muchas gracias por la atención y disculpen lo largo de la presentación. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por presentar tus resultados. Es una muy contundente presentación. Dado el tiempo, solamente tendremos espacio para una pregunta. No sé si hay alguien de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta al doctor Aguillón. Parece que no, Juan Carlos. De nuevo, ha sido un placer contar con tu presencia. Ah, perdón, Mercedes tiene una pregunta. Sería la pregunta para Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Yo estoy aquí con los estudiantes, ellos tienen millones de más preguntas, así que yo creo que después en el programa podremos hacértela. Muy buena la presentación, yo no sabía todo lo que ustedes habían avanzado. Yo quiero hacerte una pregunta más general, porque después podemos discutir las cosas más inmunológicas. ¿Qué proyecciones ves tú a tu trabajo en términos clínicos? ¿Cuáles son las proyecciones que tú ves? ¿A dónde quieres ir en lo que sigue? ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado para poder avanzar en ese sentido? Eso, y me sumo al cuidado del bosque, así que ahí te cuento. ¿Sí? Bueno, gracias por estar, Mercedes. Mira, las aplicaciones de este trabajo y las proyecciones de este trabajo a otras áreas son infinitas. Por ejemplo, no entender evaluar el curso del tratamiento en varias de las enfermedades a nivel fino, por ejemplo, en caso de infecciones, ver cómo están las células ya sea que son las células efectoras, si son, por ejemplo, por infección viral, si las células CD8 específicas para los péptidos, o sea, para los antígenos de interés, están bien. Por otro lado, en cáncer, saber si las células CD8 específicas para el péptido, ¿cómo se llama? El antígeno tumoral, antitumoral que estaba usando es esencial, porque hoy día eso se hace a ciega. Y para eso significa que los reactivos hay que desarrollarlo en el sentido en el laboratorio, son los investigadores. Hay empresas que pueden unirte el péptido a un MHC y después te lo mandan de vuelta, pero eso no existe. O sea, hay que desarrollar estos reactivos. Eso es por un lado. Desde el punto de vista de aplicación, yo creo que están todos los elementos, salvo cuáles son los limitantes. Tener un modelo preclínico acorde al desarrollo que hemos logrado. Y un modelo preclínico como el modelo de artritis inducida por colágeno definitivamente no está a la altura. O sea, si quieres probar células humanas, necesitas un ratón humanizado. En eso igual hemos estado trabajando, no me referí en absoluto a eso, porque en realidad no está concluido, tenemos buenos resultados, pero no está concluido, pero sí se requiere un modelo a la altura, que son los modelos humanizados de enfermedad. Por otro lado, está la producción de las células para los estudios clínicos bajo buenas prácticas de manufactura. En eso tú también sabes que hemos estado trabajando desde hace años. Tenemos una estructura incipiente en el programa y que acorde al avance de las normativas, esa estructura estaba aprobada para el año 2008 o 2009 que fue construida,
pero las normativas cambian. En el 2015 vino una actualización fuerte en términos de salas limpias, y ahora no la cumple, y que la cumpla. Hoy día María Carmen Molín está liderando un proyecto Fondequip por segunda vez, el año pasado lo lideré yo, no fue más o menos, pero no lo aprobamos, así que nos haya ido más o menos, que no lo aprueben, no fue mal. Es probable que hoy día lo pueda aprobar María Carmen, tiene altas probabilidades, y con esas lucas yo creo que podemos tener una sala limpia que permita generar reactivos acorde a la normativa global, que es la que nos interesa cumplir, no la que existe en Chile. Probablemente lo que interesa es la que existe en el mundo, de modo tal de hacer ensayos controlados, y estoy hablando de investigación, no terapia, estamos hablando de ensayos fase 1, no Sí, estamos sí. hablando. Entonces, en ese sentido, pero estamos más cerca, yo creo que estamos bastante más cerca, y el apoyo en este caso del ICBM ha sido fantástico. Realmente cada vez nos han apoyado para postular al Fondequip, y yo creo que lo vamos a ganar. Sí, gracias Juan Carlos por tu pregunta. Una cosa adicional, y con esto termino, Juan Diego, porque sé que es tarde, pero hay una discusión súper grande sobre las vacunas, ¿cierto? Sobre eficacia en vacunas en torno a la pandemia, SARS-CoV-2, long COVID, etc. ¿Cómo piensas tú que uno podría avanzar? A mí me parece muy relevante avanzar en este tema que tú has desarrollado con respecto a los antígenos que están siendo presentados y que están produciendo realmente una respuesta en un montón de vacunas, o incluso en el individuo, en la infección, en el long COVID, por ejemplo, en la infección prolongada. O sea, porque eso yo no he leído nada, no hay nada de eso, no hay ninguna discusión sobre la peptidómica del virus SARS-CoV-2. ¿Has leído tú algo? ¿Has visto si se ha hecho algo al respecto, sobre SARS-CoV-2? Mira, la inmunopeptidómica es algo candente hoy día. Desde probablemente el año 2017 a nivel global es algo que realmente la lleva. Y yo quiero aquí, en este momento, igual me interesa relevar el carácter visionario que tuvo Diego Catalán. Diego Catalán, esto lo planteó el año 2009, y nadie lo pescó. De hecho, se mandó un proyecto al Fondesit y lo hicieron pebre. O sea, que cómo se le ocurría un proyecto de ese tipo. Hay registros de eso, de los evaluadores, y resulta que hoy día o sea, desde el 2000 hay consorcios gigantes en que se quiere saber todos los péptidos que están presentando las células la molécula MHC para todo tipo de enfermedad en lo posible. Hay un proyecto gigante a nivel de la Comunidad Europea. Entonces, en ese sentido, claramente tiene relevancia en VIH, en cáncer, por cierto, en SARS-CoV-2. Ahora, claro, me preguntas por algo que es muy sensible y en el cual obviamente la comunidad científica, yo creo, a nivel mundial ha estado ausente en la opinión. Si desarrollar vacunas como las que se desarrollan ahora no tienen ninguna gracia, o sea, no tienen ningún desafío. O sea, cuando se habla de medir, o sea, cuando se habla todo en base a los anticuerpos, cuando sabemos que lo que interesa ver es qué está pasando con las células CD4 y con las CD8 en la inmunidad antiviral. Y eso, yo creo que, o sea, hoy día no existe ni la herramienta. O sea, BD ha lanzado algunos tetrámeros que permiten evaluar algunas para Spike, pero, o sea, Spike es lo que más muestra el virus, pero probablemente no es lo más relevante. Pero por eso, o sea, creo que hay toda una oportunidad para echar a andar en esto. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas felicitaciones a ti y a Diego por el trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación de nuevo.
Te quiero agradecer también la presencia de todos los participantes y desde ya dejarlos invitados para el 30 de junio, que presenta la doctora Suyi Pedroso del programa de fisiología, el webinar correspondiente del mes de junio. Así que eso. Muchas gracias a todas y todos por participar y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Chao.